Vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de el segundo rey de Israel, David. Voy a invitar a que pongan la primera diapositiva. Estamos ya en el episodio 16, decíamos, lo vamos a hacer por temporadas. Ya vimos a Saúl, estamos viendo hoy a David, que es uno de los más amplios, porque está rodeado de sus experiencias a través de cantos, a través de salmos, de esas experiencias que de alguna manera él pudo vivir. Y hoy vamos a ver precisamente acerca de un hecho muy triste y de las consecuencias que de alguna forma tiene, sobre todo cuando las personas tienen cierta influencia, de alguna manera, pues relación, y que se hacen las cosas sin meditar, ¿verdad? Aquí hay varios aspectos que hay que resaltar en estos dos reyes. Y vamos a ver cómo de esta manera, ¿verdad? Por algo que ya pudimos y tuvimos la oportunidad de ver en capítulos anteriores, ¿verdad? A Saúl, dice, matando a los sacerdotes de Nob. Bueno, y vamos a ver un poquito cómo David sigue huyendo, ¿verdad? Por desiertos, por cuevas, pero con una actitud diferente, con una situación totalmente diferente. Bueno, quiero invitarlos para que vean ahí en su Biblia el primer libro de Samuel, su capítulo número 22, versículo 3, solamente para recordar lo que ya pudimos ver y de ahí partimos. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Dice que entonces se fue David, ¿sí?, de allí a Mizpa, a Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Aspectos interesantes. Decía que él va a seguir huyendo con una actitud diferente. Ya vimos que ya no está solo, ha llegado la familia, han llegado 400 hombres, ¿verdad? Bueno, él va a este lugar, curiosamente, ¿verdad?, entre los moabitas, y va a habitar con él, va a pedirle que le dé la oportunidad de poder en este lugar, porque ya en este punto hoy quiere saber qué Dios tiene para él, qué Dios va a hacer. Y esto es interesante porque es la manera en que Dios ha empezado a trabajar. La semana pasada decíamos que a veces necesitamos llegar al fondo, necesitamos perderlo todo y empezar de cero, para que de esta manera Dios pueda, como al barro, moldearnos a su imagen y a su voluntad. ¿Cuándo sabemos que ya estamos en ese punto? Cuando simplemente en cualquier circunstancia y situación decimos: haz de mí o permítame. Ya desapareció el yo, el mí, el yo pienso, el yo creo, o vamos a ver qué pasa. El versículo 4 dice que los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en ese lugar fuerte. Este era un lugar protegido, este era un lugar donde se podía sentir la seguridad, ¿verdad? Y entonces, bueno, él trata de proteger a los que ya están ahí, y por eso ha ido a este lugar. Y decíamos que en este versículo 5 dice: pero el profeta Gad le dijo a David, después de un tiempo, se aparece. Los profetas son muy importantes en la vida de los líderes. Todo aquel que Dios ha puesto en eminencia tiene profetas a su alrededor que lo instruyen, que lo exhortan, porque de las cosas que pudimos ver y de las cosas que la misma Escritura nos dice, no hay uno bueno, todos
Todos alguna vez se equivocan, o más de una vez. Este hombre, conforme al corazón de Dios, ya se equivocó. Y posteriormente vamos a ver que se va a volver a equivocar. Y estas equivocaciones traen consecuencias y situaciones. Bueno, simplemente aparece el Señor y le dice, ¿verdad?, a través del profeta, no te quedes en este lugar fuerte. Sí, el Señor dice, ¿cuándo y dónde son las cosas? Bueno, le pide que se vaya nuevamente a la tierra de Judá. Ya vimos algunos mapas, seguiremos viendo mapas, pero bueno, es interesante la jornada que de alguna manera inicia con este David, que ha iniciado de cero. Y que eso debemos, para nuestro estudio, tener bien claro. Bueno, David se fue y vino al bosque de Aret. Un lugar, ¿verdad?, que lleno de árboles, un lugar. Aret quiere decir, entre muchas otras, ¿verdad?, de las que dicen definiciones, espeso. O sea, un bosque muy espeso, ¿verdad? Casi así, algo así como Robin Hood, ¿verdad? Y en el bosque va a habitar. Ahí va a poder, entre los árboles, tener espías, en fin, un lugar donde él va a poder tener esa oportunidad. ¿Qué pasa? Bueno, que sabemos que esto y que todo lo que hacemos finalmente a veces, pues va a saberse y tiene que saberse. Siguiente, por favor. Dice el versículo 6, que entonces oyó Saúl, ¿sí?, que se sabía de David y de los que estaban con él. Se oye y se sabe dónde están, hacia dónde están moviéndose, ¿verdad? Y es algo muy interesante porque vamos a poder ver y hemos podido ver que siempre algunos que van en lo particular, siempre saben dónde está y siempre llegan con él. De lo que la Escritura también nos deja ver es que esto tiene que ver con Dios. Recordaremos que inclusive cuando Saúl lo va a perseguir y está por ahí, se encuentra con unos profetas y empieza a profetizar. Pero de tal manera Dios lo hace humillarse que lo encontramos que toda la noche se la pasó desnudo. Profetizó con ellos, pero toda la noche se la pasó desnudo, ¿verdad? Y hasta el amanecer. Recordemos que están capítulos anteriores y esos aspectos, que es Dios el que de alguna manera ya Él lo ha ratificado y lo sigue ratificando, que simplemente Saúl ya no está en la gracia de Dios. Pero Saúl se va a aferrar y sigue aferrándose. Cuando Dios ha dicho no, bueno, Saúl sigue. ¿Qué pasa? Bueno, dice el versículo 7, que dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él. Y se empieza a hacer la víctima. Es que no me quieren, es que nadie me... siempre que uno se presenta como víctima, es que algo no anda bien. Y que tiene que ver con propósitos, ¿verdad? Dice que los que estaban alrededor de él les dijo, oídme ahora, hijos de Benjamín. O sea, de su tribu, de su gente. Aquí vamos a ver algo de nepotismo, algo muy interesante que él ha hecho. Que toda la gente que se ha rodeado y toda la que ha puesto en eminencia son sus parientes. Para asegurarse, quizás, de la posibilidad de un golpe de Estado. ¿Sí? Y lo podemos ver en la misma Escritura. Y dice... Oíd también a todos vosotros, ¿sí? El hijo de Isaí, uno de otra tribu, de la tribu de Judá, dice, oíd, hijos de Isaí, ¿verdad? Si de alguna manera tierras y viñas les va a proporcionar, ¿sí? Y además dice, ¿qué va a pasar con ustedes si yo ya no soy rey? Bueno, pues que muchos de ustedes ya
no les va a permitir ser jefes, capitanes de millares, ¿sí? Jefe de centenas. Si yo ya no estoy, miren todo lo que van a perder. Se les va a acabar. Esto es muy común, precisamente, entre la gente que desconoce a Dios y no teme a Dios. Sabemos que en la política se da mucho este aspecto de beneficiar a todos los parientes, dándoles puestos, lugares, contratos, en fin, para que todos vosotros, sí, hayáis conspirado contra mí. Todo el mundo está contra él. Esto tiene algo muy interesante dentro de esto, y esto podemos ver que el que actúa como tal, lo único que está buscando es precisamente convencer a los demás, los está, dicen algunos, terapiando para que todavía él se sienta de una manera diferente. Bueno, entre las muchas cosas dice que aún su hijo, ¿sí? Aún su hijo ha hecho una alianza con este hijo de Isaí, con David. Y ninguno de ellos, dice, ninguno de ustedes, ¿verdad?, se duele de mí. Nadie me quiere. Hasta mi hijo. Y sabemos, por lo que ya tuvimos la oportunidad de estudiar, pues que realmente de lo que todo el mundo sabía es que Dios había desechado a Saúl y había puesto por rey a David. Aún el hijo de Saúl. Ya tuvimos la oportunidad también de considerar cómo en un momento dado, ¿verdad?, él puede decir, yo sé que yo no estoy como segundo, ni soy el que sigue, eres tú. Tú eres al que Dios ha escogido. Tú eres el que está después de mi padre. Bueno, tiene toda esta actitud, ¿sí? Nadie se duele de mí. Y me descubren como, ¿verdad?, como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí. Aún hoy vamos a ver, y lo hemos podido ver, que ni sus propios hijos en un momento dado le importan. Son parte de. ¿Para qué? Y ahora esto es bien interesante porque ahora es al revés lo que él dice. Toda una mentira, toda una sarta de situaciones, dice, para que me aceche tal como lo hace hoy. ¿Quién estaba acechando a quién? Huye el malvado sin que nadie lo persiga. Se siente acosado sin que nadie lo. Siente que alguien lo quiere quitar. Siente que alguien no lo quiere. Sienten que alguien no lo ama. Siente que alguien no tiene preferencia por él, dice. Y todos ustedes, a pesar de todo lo que están recibiendo y la situación que tienen. Bueno, hay toda una situación que se presenta. Y entonces entre todos estos, y es curioso que dentro de sus principales, dentro de sus príncipes, ¿sí?, dice el versículo 9 siguiente, por favor, estaba un hombre que ya vimos, Doeg, ¿sí?, Adomita, que era principal de los siervos de Saúl. Curiosamente, de la descendencia de Saúl, de esta descendencia que vienen los moabitas y todos aquellos que de alguna manera eran enemigos de Dios, gente pagana. Bueno, ahí está este hombre como puesto en un lugar principal de los siervos de Saúl. Y entonces él habla, conociendo, este hombre es un hombre muy inteligente, porque conociendo a Saúl, no fue a contarle lo que vio, sino esperó un momento.
sabemos que a este hombre le gusta que le digan, que lo alaben, que lo lisonjeen, que digan qué inteligente eres, qué bueno eres. Ay, a mí no se me hubiera ocurrido. Bueno, este hombre ha esperado el tiempo, sin duda, por las cosas que va a suceder, que va a hacer. Y entonces, bueno, responde y le dice, yo vi al hijo de Isaí que vino a No. Yo lo vi. ¿Y por qué no se lo contó? Bueno, porque también aquí ya hay toda una trama. Doeg va a estar en lo suyo y Saúl está en lo suyo. Y lo que menos importa es lo que está alrededor. Nuevamente está iracundo, está molesto, está frustrado Saúl y entonces quiere buscar su desquite con quien sea. Bueno, y Abimelec, ¿sí?, el cual consultó por él al Señor. Aquí vamos a ver una mezcla de verdades y mentiras, que de ahí uno puede ver la intención. En ningún momento dado consultó el Señor, consultó al Señor el sacerdote Abimelec a pedido de David, lo que pudimos de alguna manera ver. Y además le dio provisiones, dice, le dio pan, la versión 60. Estoy usando lo Dios habla hoy, en este caso, ¿verdad? Y le dio provisión. Y por cierto también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Aquí hay mentira y verdades, porque entre las verdades y las mentiras se pueden mezclar algunas cosas. Y es entonces que el rey mandó llamar a los sacerdotes, a Ahimelech y a todos los sacerdotes de Nob. No solo a uno, trajo a todos, ¿sí? A todos los parientes suyos. Y cuando todos llegaron ante el rey, ¿qué pasó? Bueno, comienza el interrogatorio. Interrogatorio entre comillas, porque de las cosas que Saúl y a muchos nunca les interesa, no que digan, porque dicen, yo siempre escucho las dos partes y de ahí tomo mis decisiones. Este es un decir, y este es uno de los claros ejemplos que de alguna manera se dan. Saúl le dijo a Ahimelech, escúchame bien, hijo de Ahitub. Siempre se menciona al padre, ¿verdad?, al antecesor. Y Ahimelech simplemente se pone a la disposición del rey. Y dice adelante. Y entonces Saúl le preguntó, mentiras y verdades. Siguiente, por favor. ¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiraron contra mí? Ya empezaron las conclusiones y parte de las mentiras. ¿Por qué conspiraron? Están puestos de acuerdo, todos contra mí. Ya lo dice él. Cuando yo pienso de los demás como tal, algo anda mal. ¿Qué es lo que anda mal? Perdí de vista a Dios. Perdí de vista a Dios. Porque anteriormente estábamos bien espirituales y decíamos, haga el Señor como yo quiera, que me quiebre, que me haga nuevo, que sea como el barro, pero bueno, aquí vemos a alguien diferente. Tú le has dado pan y una espada. Y además consultaste a Dios acerca de David. ¿Para que se ponga qué? Consultó a Dios para que se ponga en contra de mí y me tienda emboscada, como lo ha hecho hasta ahora. Otra vez, David lo acecha, David lo está emboscando. ¿Quién es el que ha ido
haciendo todo esto. Y ahora, delante del sacerdote, él no teme, ya ha dejado de temer a Dios. Y Dios no le interesa, Dios simplemente es parte de algo en sus argumentos para seguir. Bueno, Ahimelech le contestó al rey: ¿quién entre todos los oficiales de su majestad es tan fiel como David? Uy, eso sí caló. Un hombre fiel, que además es su yerno. Recuerden que David no declaró que venía huyendo, sino simplemente también mintió que venía en una misión secreta y especial. De su majestad y jefe de la guarnición real, tan digno de honra en palacio. Es un hombre muy importante. ¿Cuál era el problema? Y Ahimelech está diciendo lo que simplemente sabe y conoce. No hay celulares, no hay teléfonos, no hay, y sí, distancias considerables, y el sacerdote está en lo suyo y en lo que tiene que ver con ellos en su ciudad. Y además pregunta: ¿acaso es la primera vez que consulto a Dios acerca de él? Si así fuera, ¿verdad? No, nada de eso. Por lo tanto, no haga su majestad ninguna acusación. Uy, en un hombre que se siente el rey todavía, que le digan que ¿cómo se atreve a acusarme? Sí, este servidor, dice él, ni está en contra ni a favor, ¿sí? Ni ninguno de su familia. Además, pues yo no sé nada de lo que usted dice. Yo no sé nada de este asunto. No sé de qué se trata. Y vemos que era simplemente el pretexto. ¿Para qué? Para el que su negro corazón ya había decidido. Siguiente. El rey entonces insistió y le dijo que tuviera por seguro a Ahimelech que tú y toda tu parentela se van a morir. Ante toda esta serie de injusticias y situaciones, la pregunta es: ¿dónde está Dios? Porque Ahimelech está en un tono tranquilo, calmado, y realmente él sabe muy poco de esta situación que se ha dado entre Saúl y David. Dice el versículo 17 que enseguida el rey ordenó, ¿sí?, a su guardia personal: maten a los sacerdotes, mátenlos a todos los sacerdotes del Señor. Hay ese reconocimiento, hay esa situación. Mátenlos. Decía que las preguntas y la situación del careo era simplemente mero formulismo. Era su manera de desquitarse de su frustración y de la situación que él conoce y que Dios le ha hecho una y otra vez manifiesta. Por ello lo que sucederá más adelante en Gilboa. También ellos están de parte de David. Pues sabiendo ellos que él estaba huyendo, no me lo hicieron saber.
¿Qué hizo la Guardia Real? Pues nos dice la palabra que no se atrevió a levantar las manos contra los sacerdotes. Tenían a Dios más que a Saúl conociéndolo. Tenían a Dios, era pueblo de parte de Dios. Y además ellos sabían todas sus mentiras. Y llega la gran oportunidad de este hombre que había estado esperando por mucho tiempo, que odiaba con todo su corazón a todo lo que fuese israelita. Porque finalmente hay situaciones que se han dado. Entonces encontramos que los edomitas desde un principio, ¿verdad? Ellos también cuando venían saliendo de Egipto, pidió permiso a Moisés para pasar y no se los permitieron. Y se pusieron con su ejército y que había toda una situación y orden de parte de Dios. Por lo tanto, dice que el rey ordenó a Doeg, el edomita, mátalos tú. Porque los demás sabía él que no lo iban a hacer. Temían a Dios. Y dos, entre los israelitas, el matar o el suicidarse es un pecado que no tiene perdón. Consúltese por ahí Masada. ¿Cómo es que mueren muchísimos en esta fortaleza? Muchos años después. Continúo, siguiente. ¿Qué pasó? Pues Doeg se lanzó contra los sacerdotes. Sin duda, había más edomitas alrededor de él y comenzó a asesinar. No a uno, no a 10, no a 20, dice la Escritura. Fue una verdadera masacre a 85 hombres que vestían efod de lino, que servían a Dios, que eran ajenos. ¿Por qué en un momento dado Ahimelech fue el que dio? ¿Por qué en un momento dado no solo Ahimelech, que fue el que consultó? ¿Por qué los otros 84 también? ¿Contra quién estaba actuando? Contra David y contra Dios. A veces nos convertimos en eso. Cuando no tenemos ese cuidado, podemos convertirnos en enemigos de Dios y culpar a Dios de las cosas o de las consecuencias de nuestros hechos. Y hablo de Saúl. Versículo 19. Y después se fue a la ciudad de los sacerdotes y a filo de espada, ¿se imaginan lo que se siente morir a filo de espada? Mató a hombres, a mujeres, niños y aún a los recién nacidos. ¿Por qué a todos? ¿Por qué a todo? Y además Saúl lo consintió. Y se trataba de exterminarlos, de acabar con esos sacerdotes que de alguna manera habían jugado un papel interesante e importante en la vida del pueblo. Y también mató pues todos sus bueyes, asnos y ovejas. Lo que se trataba es de desaparecer a estos hombres de Dios. Este es un plan del enemigo que siempre ha actuado buscando desaparecer a todos. Pensando que acabando con Jesús se acababa el problema. Dice el versículo 20, pero siempre uno, ¿se acuerdan en el caso de Job? Uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, y va a ser otra parte interesante, que muchos de los reyes siempre van a tener sacerdotes. Y va a haber de los buenos y también de los no tan buenos. Abiatar logró escapar de la matanza. ¿Quién le permitió
sin duda Dios en sus planes, y lo vamos a ver, porque Abiatar va a jugar o va a ser parte importante en muchas de las cosas que va a ver en la vida de David. Y huyó. ¿A dónde? Donde nadie sabía, digo, nadie entre comillas, donde solo Saúl no sabía que estaba David. Él fue a donde estaba David, directamente. Versículo 21. Y allí le comunicó, ¿sí?, que Saúl había asesinado a los sacerdotes del Señor. ¿Qué sintió David? ¿Qué sentiría David? ¿Que por su miedo, por su temor, por proteger su persona y desconfiar de Dios, habían hecho una carnicería con gente inocente y hombres santos? Siguiente, por favor. Estoy terminando, para que vayan a dar el grito. 22. Y David le respondió: algo bien triste, yo ya lo sabía. Sí, hoy inclusive nosotros muchos sabemos lo que es correcto y lo que no cuando vamos a hacer algo, porque el Espíritu Santo nos lo revela y nos los hace sentir. Cuando mentimos para sacar beneficio, cuando mentimos para llegar a tal situación. Ya sabía yo, aquel día que estaba allí Doeg, sin duda se lo contaría a Saúl. Sí, sabía que esto podía pasar. Lo que no esperaba era la consecuencia. Pues es que pues yo no quería, o sea, no era mi intención, yo no. Y aquí reconoce, por eso decía que hay un cambio. Yo tengo la culpa. ¿Sí? Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos los miembros de tu familia. ¿En qué tono? ¿De qué manera? Tu dijo, no lo sé, pero sin duda no fue así de simplemente, pues yo tengo la culpa. Sino esto fue doloroso para David. Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa de que hayan muerto muchos. Por mis mentiras, por mi falta de fe, por mi miedo. Responsable, reconoce, sin duda, se arrepiente y ahora pues solamente lo único que puede hacer. Versículo 23, este David que está cambiado y que viene de cero a toda una formación. Pero quédate conmigo y no tengas miedo. David ya no tiene miedo, a pesar de que va a seguir siendo perseguido, a pesar de que va a seguir huyendo, porque Dios va a tener que llevarlo a una serie de experiencias en las que va a tener que aprender, que por cierto algunas no las va a aprender muy bien, y que va a costar miles de vidas, y que le va a costar aún que Dios no le permita realizar una obra que es buena y que sin duda Dios aprueba. No tengas miedo, que quien quiere matarte también quiere matarme a mí. Pero algo te puedo decir y algo le dice. ¿Sí? Conmigo estarás seguro. Es un David cambiado. Ya no tiene miedo. Ya que va a seguir yendo a diferentes lugares, él ha entendido. Ya no va a mentir.
para salvarse. Ya no va a cambiar los escenarios o las situaciones. Ya aprendió que al único que necesita como apoyo es a Dios. No necesita a nadie más, sino a Dios con él. Y Dios se encargará de poner todo alrededor. Me acordé de un canto, no voy a cantar ni tampoco lo vamos a poner hoy, que dice que al amparo de la roca, salvo soy. Al amparo del Señor Jesús hoy, no tenemos miedo. Porque sabemos que si Dios lo permite, bueno, dicen en algunos programas y eso, que a veces es la suerte, cuando te toca, te toca. No, nosotros sabemos que a nosotros nos han caído las ligaduras de buena manera y es simplemente Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo y sabemos que vamos a pasar por donde Él nos permita pasar. ¿Para qué? Pues para su honra y para su gloria. Tiene que aprender muchas cosas, David, todavía. Tiene que aprender muchas cosas. Y decía que algunas no las aprenderá. Entre ellas, la situación de las mujeres, que va a ser la peor de sus perdiciones. Escrito estaba muy claro en el libro de Deuteronomio, del libro que habían de leer los reyes, y que Salomón lo va a recuperar más adelante, pero solo para leerlo. Siguiente y última, bueno, decía que él va a seguir huyendo, simplemente son las jornadas, ¿sí? Y entonces vemos que la actitud, dice, imprevisible e irracional de Saúl hizo que David dejara el reino y empezara a vagar, buscando seguridad y refugio por muchas ciudades y regiones, entre las que se encuentran varias de las que se mencionan ahí. Este fue un periodo de peregrinaje, de huida, ¿sí? De refugios, de persecución, tiempos difíciles que simplemente lo que estaba haciendo es Dios preparándolo para que el resto de su vida, después como político, militar y rey, no fuera igual. Y por ahí un autor termina declarando y diciendo, ¿por qué hay entre unos ahora solamente? ¿Por qué Dios permite que haya Saúles? Pues para que los Davides no sean iguales. Porque si David no hubiera pasado por todo ese aprendizaje, hubiera sido igual. Y lo vamos a ver en algunas cosas más adelante. Que a pesar de todo lo que sufrió y vivió, llega momentos en que va a pensar. No va a dejarse guiar. Y que aún ante la exhortación de parte de Dios, va a hacer las cosas. Y va a tener una consecuencia. El adulterio son de las cosas que más le van a causar problemas. El adulterio son de las cosas que más adelante podemos ver y que adelante veremos tantito que van a afectar. Ha quedado su esposa, pero el muchachito después va a empezar a adquirir mujeres y alguna por capricho, nada más. Y que esa va a ser su desgracia, porque aún sus hijos van a ser parte de sus muchas desgracias. David va a seguir agradecido con Dios y viviendo más adelante. Por eso es importante que veamos muchas cosas a detalle.
Pero las cosas que vamos a vivir y vamos a ver, es pues que simplemente ya no va a ser feliz. No va a vivir una vida abundante por todas esas malas decisiones. Pero alabamos a Dios por todas esas buenas decisiones. Y la mejor decisión es Dios, es Cristo en nuestra vida. Por eso, bueno, si Dios nos pone, ahí estamos. Si Dios nos quita, ahí estamos. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Dejo lugar al pastor. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios.